Amigos que nos acompañan en este tiempo de estudio. Bueno, vamos a empezar con una breve oración y con eso damos también un poco de tiempo para los que faltan y explicamos un poco la dinámica del grupo de estudio para que los que no pudieron estar hace 8 días puedan ver cómo es el proceso del estudio y de qué estamos enfocándonos en estos tiempos. Así que le pido allí que me acompañe en sus mentes mientras dirijo la oración. Padre Dios bueno, damos gracias por este tiempo que nos permites. Gracias por la oportunidad que concedes a cada uno de los que estamos aquí conectados. Gracias por esas herramientas que tú concedes, que tú nos provees también para sacar provecho para estas edificaciones. Ayúdanos a que nuestras vidas sigan siendo animadas, exhortadas por medio de tu palabra. Que este tiempo, Dios, este estudio que tú nos concedes, nos guíes para que podamos entenderte y conocerte más. Gracias por cada uno de mis hermanos, amigos y familiares que han conectado para este tiempo. Guíanos por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu, para seguir creciendo en el conocimiento de las Escrituras. Damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, quiero invitarles a que si está dentro de sus posibilidades para poder sentirnos un poco más cercanos, animarles a que puedan allí prender sus cámaras, que podamos vernos, que podamos conocernos, podamos estar allí con el micrófono apagado. Hermanos, aquí está, pues como saben, creo que la mayoría saben, aquí en esta aplicación, pues ahí tienen la posibilidad de enviarnos mensajes internos. Si de repente van teniendo dudas o preguntas, pueden dejarlas allí o dejarlas al final para la clase. Y vamos, hermano, entonces a poder presentar a los que se unen hoy por primera vez. Ya hace 8 días pudimos conocernos la mayoría, pero entonces quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Anderson Corso, allí en Aguachica. Hermano, bienvenido. Nos alegra tenerlo por aquí. Muchas gracias, mis hermanos. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Gracias, hermanito Anderson. También tenemos a Dairo, también nos acompaña junto a su esposa Melissa, aquí también de la iglesia de Ocaña. Tenemos aquí a ingeniera Daylin Ballesteros, no sé, no la conozco, no sé si... Hola, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, me presento, mucho gusto. Mi nombre es Daylin Ballesteros, soy del municipio de Convención y pues darle las gracias a Anjul que me invitó, la verdad, a participar de estas conferencias. Qué bueno, Daylin. Bienvenida y nos alegra que estés aquí acompañándonos. Un gusto. Gracias. A ver, tenemos aquí a Sandra Peñaranda, que también está aquí de Ocaña. Y bueno, y los demás hermanos y amigos que ya estuvimos desde la clase pasada. Entonces, bueno, hermanos y amigos, para los que no me conocen, bueno, un gusto poder tenerlos aquí a todos. Mi nombre es Elías Pico, soy uno de los hermanos aquí encargados de la Iglesia Bautista Reformada en Ocaña, de Ocaña, y estamos trabajando, hermanos, en estos estudios. La idea es que podamos ayudar a los hermanos que están en otras ciudades, amigos que están en otros lugares donde no pueden tomar este estudio aquí en la ciudad de Ocaña. Y el propósito, hermanos, de estos estudios es poder conocer más la vida y obra de Jesucristo. Así que quiero que hagamos un breve resumen, hermanos, para poder poner en contexto a los hermanos que hoy se unen, amigos que hoy se unen, y de esta manera poder continuar con la lección número 2. Permítame buscar aquí
para poder compartir la pantalla. Dame un segundo, por favor. Hermanos, estoy compartiendo la pantalla. Por favor, me informa si están viendo. Sí, señor. Listo, hermanos. Entonces, amados hermanos y amigos, como les mencionaba hace 8 días, una de las cosas que empezamos a ver hace 8 días es que cuando nos adentramos a las Escrituras y recordando uno de los pasajes que estuvimos viendo a manera de introducción allí en Mateo 7, del 21 en adelante, recordamos que Cristo dice que en aquel día, en el día final, hay muchas personas que van a exclamar, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Recuerdan que decía, profetizamos, expulsamos demonios, hicimos muchos milagros, y Cristo les dirá a muchos de estas personas, a muchos en aquel día, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Así que de manera de introducción veíamos que el hecho de que las personas profesen con su boca, el hecho de que las personas hablen de Dios, el hecho de que las personas tengan a Dios en su boca, y veíamos algunos ejemplos, ¿no? Hay muchas personas que hacen todas estas cosas, que predican la palabra, hay personas que expulsan demonios, que hacen milagros, hay personas que asisten a la iglesia, hay personas que hacen ayunos, que ofrendan, hay personas que asisten a todas las actividades de las iglesias, que van a retiros, que van a encuentros, hay personas que profesan con su boca, que tienen una relación con Dios, que tienen una relación con Cristo, pero a muchas de estas personas, que tal vez si ustedes vemos a personas que hacen esto, decíamos hace 8 días que cuando uno ve a ese tipo de personas, uno asume que son personas que tienen relación con Dios, que son personas que son espirituales, que son enviadas por Dios, pero a muchas de estas personas que uno ve en estas condiciones o con estas características, Cristo les va a decir, nunca los conocí, nunca los amé. Y Cristo dice también allí que solamente los que hacen la voluntad de mi Padre podrán entrar al reino de los cielos. Y así que preguntábamos, hermanos, ¿cuál era la voluntad del Padre? ¿Alguien recuerda cuál era la voluntad del Padre? Entenderme y conocerme. Ok, muy bien. Entonces veíamos en Jeremías 9 que la voluntad de Dios es que le entendamos y que le Conozcamos. conozcamos. Esa es la voluntad de Dios, que le entendamos y que le conozcamos. Dice allí el Señor en Jeremías 9, 23 y 24, y que también la voluntad del hombre pues es exaltarse por su sabiduría, la voluntad del hombre es exaltarse por sus bienes, por sus riquezas, la voluntad del hombre es enaltecerse por sus fuerzas, pero entonces Dios dice que el hombre se enaltezca en esto, que el hombre se sienta orgulloso de esto, que el hombre sienta que esto es lo más importante y es que la voluntad del Padre es entenderle y conocerle. Así que, amados hermanos, recordábamos que la voluntad de Dios, la voluntad del Padre para el hombre es que le entendamos y le conozcamos. Ahora, otra de las cosas que veíamos hace 8 días es cómo podemos entender y cómo podemos conocer a Dios. ¿Qué recuerdan, hermanos? Por medio de la escritura. Palabra. Por medio de la palabra. Entonces, la única forma, amados hermanos, de cómo
podemos conocer a Dios es ¿cómo? Por medio Por medio de la escritura. de la palabra. Recordábamos que no hay otra forma. Por ejemplo, a Dios no se puede conocer por medio de sueños, ni de visiones, ni de sentires, sino únicamente por la escritura. La única forma como podemos entender y conocer a Dios es por medio de la palabra. Veíamos algunos datos, hermanos, porque la clase anterior era hacer una breve introducción, que son unos datos muy básicos, que seguramente para muchos son básicos que conocemos, para otros eran información nueva. Y veíamos una información, hermanos, con respecto a la escritura. Entonces, veíamos, hermanos, que la Biblia es inspirada por Dios. La escritura es inspirada por Dios. Y veíamos que era importante, amados hermanos, conocer que la escritura fue escrita en 3 idiomas. Y aunque hoy tenemos el privilegio de poder tenerla en nuestra lengua, a veces es importante, hermanos, ir a los textos originales porque hay palabras que nos van a ayudar a tener la comprensión que el autor quiso dar, ¿no? El autor humano, inspirado por Dios, el autor divino. Y de esa manera veíamos algunos aspectos importantes. Quiero que aquí los recordemos rápidamente para que podamos poner en contexto a los demás hermanos y amigos. Entonces, veíamos, hermanos, que la Biblia inspirada por Dios, y recuerden que esa palabra inspirada significa soplada por Dios o exhalada por Dios, o es un soplo hecho por Dios. Y aunque Dios es el autor divino, el único autor, Dios usó a 40 hombres, aproximadamente 40 autores, en un lapso de 1600 años. Y estos hombres escribieron en 3 idiomas. Recordemos que fueron el hebreo, algunas porciones pequeñas en arameo y el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego koiné. Ustedes recuerdan, hermanos, que estos 3 idiomas ya son idiomas que hoy no son lenguas muertas, ya no hay lugares donde hablen estos idiomas, tal vez algunas comunidades académicas o muy pequeñas en algún lugar del mundo, pero esos fueron los idiomas que Dios en su providencia usó para poder traer a nosotros, los hombres, la escritura. También Dios llevó a estos hombres a escribir durante 1600 años en 3 continentes. Y aquí, hermanos, quiero que recordemos que a pesar de que fueron 40 hombres de diferentes contextos culturales, de diferentes épocas, muchos de ellos no se conocieron, hombres que estuvieron de diferentes profesiones, ¿cómo es posible que durante todo este tiempo, en 3 idiomas, en 3 continentes, ellos hayan escrito de lo mismo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que todos estos hombres durante tantos años, en 3 idiomas, diferentes contextos culturales, diferentes épocas, no se conocieron muchos de ellos en 3 continentes, todos ellos hayan escrito de lo mismo? ¿Qué recordamos de eso, hermanos? Fueron guiados por el Espíritu Santo. Así es, muy bien. Entonces es porque el autor es uno, el autor divino es Dios. Fueron guiados, y recuerden que es el término que aparece allí en Primera de Pedro cuando dice, estos santos hombres escogidos de Dios fueron inspirados, y esa palabra inspirados veíamos que era diferente a esta que aparece en Timoteo cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y es que esos hombres fueron cargados y fueron llevados o fueron empujados por el Espíritu Santo. Así que, como Dios es el autor divino, nuestras Biblias, hermanos, tienen un solo tema. ¿Cuál es el tema de la escritura? Jesucristo. Muy bien, Jesucristo es el centro de la Biblia. La escritura, hermanos, tiene un solo tema. Así que cuando hablamos de la historia de la Biblia, no estamos hablando de muchas historias, es decir, la historia de Noé, la historia de Moisés, la historia de Jonás, la historia de Josué. No es. La Biblia, amados hermanos y amigos, es una sola historia y tiene un solo tema, y el tema central es Jesucristo.
Cristo es el centro de la escritura. Desde el principio hasta el final, Cristo es el tema. Así que hemos nombrado, hermanos, este estudio como la historia de la redención. La historia de la redención. Y esta historia, hermanos, como les acabo de mencionar, es una única historia. No son muchas historias, sí son muchos eventos, muchos personajes, diferentes épocas, pero una sola historia, y Cristo es el centro de la historia. Y recuerden que cuando hablamos de la historia de la redención estamos hablando de un rescate, la historia de un rescate, que es lo que significa la palabra redención. Y ustedes ven allí en sus pantallas que dice una historia de lo que Dios ha hecho por el hombre y no de lo que el hombre puede hacer por Dios. Entiéndase por el hombre, por el ser humano. Entonces, hermanos, esta historia de la redención, esta única historia, es lo que vamos a estar estudiando, es lo que hemos estado recordando y es lo que ustedes me van a escuchar cada lección, cada jueves. Les voy a estar siempre recordando que esta historia se llama la historia de la redención y todo apunta al mismo tema. Todo es un mismo eje temático y ese eje temático es Jesucristo. Así que como ustedes saben, este estudio también tiene un enfoque cronológico. Obviamente vamos a ver los eventos como sucedieron en su orden cronológico. Y lo que quiero, hermanos, es que hoy, como es también parte de la introducción, vamos a ir a varios textos, así que les animo a los amigos o hermanos que están allí llegando hoy, que ojalá pudieran tener en sus manos una Biblia. Si no está de pronto adiestrado con el manejo de la Biblia, no importa, haga el esfuerzo. Recuerden que nuestras Biblias están allí divididas entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y lo ideal, hermanos, es que yo siempre les voy a indicar a qué parte de la Biblia vamos a ir para que podamos ir todos juntos. Y algunas personas, pues yo les voy a pedir el favor que me ayuden con algunas lecturas, así que les animo a que estén ahí concentrados con sus Biblias. Ojalá Reina Valera al 60, pero si tienen otra versión, no hay lío, podemos usarla también. Pero entonces sí les animo a que podamos estar allí con nuestras Biblias, ojalá física. Si no, pues no importa, en el celular o en la aplicación para que podamos estar allí conectados. Así que, hermanos, hoy, aunque es la lección número 2, también hace parte de la introducción de este estudio. Quiero que vamos a estar yendo a varios textos en la Escritura para poder ser parte de esta historia de la redención. Así que, vamos, hermanos, ya haciendo un breve resumen, vamos a procurar subir las grabaciones a la página de la iglesia para que eventualmente cuando algún hermano no pueda estar, no pueda ver la clase, pueda ponerse al día y ponernos al día con las clases. Así que, hermanos, quiero invitarles a que vayamos a nuestras Biblias al primer libro de la Biblia, el Génesis. Vayamos todos juntos ahí. Y vamos a ubicarnos, hermanos, en el primer versículo de nuestras Biblias, Génesis 1:1. Leo a favor de ustedes, dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, hay que acercarse con algunas presuposiciones. Y una de esas presuposiciones es saber que hay un Dios, saber que existe Dios. Ustedes, si han tenido la oportunidad de leer el libro de Génesis, ustedes notan que Dios no gasta 1, 2, 3 capítulos tratando de explicar que Él existe o tratando de decir quién es Él, aunque en la Escritura nos va revelando quién es Él, pero no gasta Dios 1 o 2 capítulos tratando de explicar su existencia. Así que quiero, hermanos, que podamos responder esta primera pregunta y es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Así que les digo que hay que acercarse a la Escritura con ya algunas presuposiciones y nosotros hoy, con lo que hemos visto, creemos y sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es Dios?
Ahora, ¿quién es Dios? Así que estamos ubicados ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora yo les pregunto, antes de ese principio, ¿qué existía? Antes de ese Nada, principio, ¿qué existía? nada. Señor, No existía nada. bueno, existía Dios. Antes del principio ya existía Dios. Dios ya existía. Es decir, entonces a veces hay algunos que afirman que antes del principio estaba la nada, pero entonces habría que definir qué es la nada, ¿no? Porque la nada es la ausencia de todo. Pero entonces, antes del principio, amados hermanos y amigos, ya Dios existía. Ya Dios existía. Así que quiero que veamos un primer atributo de Dios. ¿Desde cuándo existe Dios? ¿Desde cuándo existía Dios? Desde la eternidad. Desde la eternidad. Muy bien. Entonces quiero que me acompañen a nuestras Biblias al Salmo 92. Vayamos más adelante. Ese está en el Antiguo Testamento, antes de los Proverbios, después de Job. Salmo 92, y leamos también el 3. El autor de este salmo, hermanos, es Moisés. Y recordemos que Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y dice Moisés: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que, hermanos, el primer atributo que quiero que veamos aquí es que Dios es eterno. Antes de ese principio, hermanos, que vemos allí en Génesis 1:1, en el principio, ese es el principio de todas las cosas, el principio del tiempo y el principio de todas las cosas. Pero antes de ese principio ya existía Dios. Dios es eterno. Recuerden que cuando hablamos de este atributo de Dios, de la eternidad de Dios, estamos hablando que Él no tiene principio y que no tiene fin. A diferencia de ustedes y de los ángeles, nosotros somos seres sempiternos. Sempiternos quiere decir que tuvimos un principio, pero no tendremos final. Tanto nosotros, los hombres, los seres humanos, como los ángeles, tuvimos todos un principio, pero no tendremos un final. Es decir, que estaremos también en la eternidad. Así que el único ser eterno es Dios. Existía desde antes, desde que Dios formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios, desde la eternidad pasada. Entonces, vamos a usar también ese término, la eternidad pasada, haciendo referencia antes del principio. Antes del principio se le conoce como la eternidad pasada. Regresemos entonces otra vez a nuestro texto principal allí en Génesis 1:1, queridos amigos y hermanos. Y dice entonces otra vez, vamos a ver otra vez el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios. Ahora quiero que nos enfoquemos en esa palabra, creó. Esa palabra, hermanos, significa crear de la nada. Dios creó de la nada. Ahora, ¿quién puede crear de la nada? Únicamente Dios. Ahora, cuando nosotros usamos esta expresión, por ejemplo, ustedes han escuchado varias veces cuando las personas le ponen a sus negocios, por ejemplo, creaciones Giré, creaciones Pepita. Ahora, esta persona está diciendo que está creando algo, pero en realidad esta persona está creando algo. O cuando las personas dicen, por ejemplo, los que hacen ropa, los que son
diseñadores de moda dicen, no, esta creación es mía. ¿Estaría correcto decir que esta creación es mía? Bueno, es incorrecto, porque el único que puede crear, es decir, al único que se le puede atribuir esa expresión o esa acción es a Dios. ¿Qué es lo que el hombre hace? ¿Qué es lo que el hombre hace? El hombre lo que puede hacer es transformar la materia. Nosotros podemos coger cualquier cosa. El hombre puede coger el algodón y hacer su ropa. El hombre puede coger madera y hacer muebles. Y el hombre puede coger lo que quiera y transformar la materia. Así que esta palabra, hermanos, es la palabra hebrea baraj, que significa crear de la nada, con el poder de su palabra. El único, amados hermanos amigos, que tiene el poder de crear, que se le puede atribuir esta acción, es a Dios. Nosotros no, el hombre no puede crear, el hombre no puede hacer creaciones. El único que puede crear es Dios. Nosotros podemos transformar la materia. Quiero que me acompañen al Salmo 33:6. Quiero que regresemos otra vez allí a los Salmos. ¿Alguien que me ayude con la lectura? ¿Alguien que quiera leer? Salmo 33, ¿qué, Elías? 6. 33:6. Sí, señora. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ok, entonces vemos que por el poder de la palabra de Dios, por el aliento de su boca, es decir, Dios al hablar con su palabra creó todas las cosas. De la nada. No existía nada, solamente Él, Dios. Antes del principio solamente estaba, es decir, que Dios crea de la nada. Eso significa la palabra barak, crear de la nada. Así que tenemos que Dios es creador todopoderoso. Así que ya vamos viendo, hermanos, un poco respondiendo esta pregunta de quién es Dios. Dios es eterno. Y yo sé que esto en nuestras mentes finitas puede llevar a explotar lo que es Dios, porque como somos seres sempiternos, no podemos comprender la eternidad de Dios. Y tampoco en nuestra mente puede caber cómo pueden crear de la nada, porque nosotros en nuestra sabiduría, inteligencia finita, el hombre y la ciencia que Dios ha provisto al hombre, el hombre puede hacer muchas cosas, pero siempre tiene que partir de algo, tiene que transformar la materia, pero Dios crea las cosas con el poder de su palabra. Con solo decir, haz esto, que se haga esto, esto fue hecho y así lo hizo el Señor. Otra vez regresemos a Génesis 1:1 para seguir escarbando este versículo de Génesis. Entonces hemos visto en el principio, ¿no? En el principio, entonces, antes del principio estaba solamente Dios, en la eternidad pasada, creó, así que este Dios es un Dios eterno que creó, y ahora tenemos la palabra Dios, la palabra Dios. Esta palabra es muy interesante, hermanos, en el hebreo, y es la palabra Elohim. Elohim. Y esta palabra significa los poderosos o los temibles. Los poderosos o los temibles. Ahora, ¿cómo así que los poderosos y los temibles? ¿A qué hace referencia esa pluralidad ahí? ¿Acaso estamos hablando de varios dioses? ¿Acaso estamos hablando de un triteísmo? ¿O qué es lo que podemos, hermanos, inferir de esta pluralidad? En el principio creó los poderosos y los temibles, los cielos y la tierra. Algo muy interesante, hermanos, es que en el hebreo, aunque el sujeto está en plural, el verbo está en singular, cosa que no podemos hacer en la gramática española o castellana. Por ejemplo, nosotros no podemos decir en español, por ejemplo, el niño jugaron, por ejemplo, o los niños jugó. En cambio, en el hebreo, sí nos está diciendo que el sujeto está en plural, pero el verbo está en singular. Así que el nombre de Dios, hermanos, es Él.
Y cuando ustedes vean en el hebreo esta partícula him o oim, es un plural. Así que estamos diciendo que él, el poderoso, él o Elohim, es los poderosos o los temibles. Así que, ¿qué podemos inferir de esto, hermanos? ¿Estamos hablando de varios dioses? ¿O por qué aparece en la escritura, en el principio creó los poderosos, los cielos y la tierra? ¿Qué creen ustedes? Mientras van pensando, vayamos entonces a primera de Juan 5:7, 5:17. Sí, 5:7, perdón. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 7. Leo a favor de ustedes, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces estamos hablando que este Dios, este único Dios, es un solo Dios, existe o subsiste en una misteriosa pluralidad que conocemos como la Trinidad. Dios es triuno, es un Dios que existe en tres subsistencias o tres personas. Así que, hermanos, no creemos en tres dioses, como a veces se nos acusa, no creemos en tres dioses. La Escritura dice que Dios es uno solo, es un solo Dios, pero este Dios existe en una misteriosa pluralidad. Dios único, el único Dios vivo y verdadero es un Dios triuno. Ahora, yo sé que nuestra mente puede seguir explotándose porque seguimos pensando, bueno, esto en nuestra mente finita no cabe, no cabe. Ahora otra vez regresemos, hermanos, a nuestro texto base allí en Génesis 1:1. Entonces tenemos, amados hermanos, ¿quién es Dios? Dios es un Dios eterno, Él es eterno, Él es creador todopoderoso y Él es triuno. Un Dios que existe en una misteriosa pluralidad que conocemos en la Escritura como la Trinidad. Dios es triuno. Y nuestro texto dice, en el principio creó Dios los cielos, los cielos. Ahora vamos a revisar esa palabra cielos, amados hermanos. ¿Cómo así que los cielos? ¿A qué se refiere la Escritura con los cielos? Y bueno, seguramente, hermanos, ustedes han escuchado o han estudiado o han leído que cuando en la Escritura nos muestra siempre desde los cielos, estamos hablando de los tres cielos. Ahora, ¿cómo así que Dios dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Tal vez la Escritura nos puede decir que hubo una creación de un cielo, de varios cielos. ¿Qué podemos decir al respecto? Ahora quiero que veamos lo que se conoce, hermanos, como en la Escritura, como el tercer cielo o paraíso de Dios. Y eso vamos a verlo en 2 Corintios 12, de 2 y 4. ¿Alguien que quiera ayudar con esta lectura? Segunda epístola del apóstol Pablo, 12, versículos 2 y 4. Segunda de Corintios 12, 2, 4. 2 y 4, sí. El 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y ahora el 4. Que fue arrebatado al paraíso
donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice entonces, hablando de él mismo, que dice él, hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera el cuerpo, no lo sé, no sabe si fue en el cuerpo o fue una visión, una experiencia, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo, hermanos, y este tercer cielo, hermanos, es donde está el trono de Dios, la morada de Dios, lo que conocemos como la morada de Dios. En el tercer cielo está el paraíso. Así que podemos decir que esa podría ser la primera creación invisible de Dios. Y es lo que hoy estamos viendo. Estamos viendo en esta lección número 2 a Dios y la creación invisible. Ahora, ustedes estarán preguntando, bueno, ¿por qué estamos viendo esto de la creación invisible? Bueno, es necesario, porque a medida de que avancemos y cuando lleguemos allí a la caída y aparezca un personaje, es importante que veamos de dónde salió este personaje. Por eso hoy estamos viendo lo que es la creación invisible. Así que, hermanos, la escritura nos muestra que hubo una creación de cielos y es probable que este tercer cielo sea la primera creación de Dios de los tres cielos. Y Pablo tuvo esa experiencia de ser arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, es decir, que no se pueden entender, que no le es dado al hombre expresar. Así que quiero mostrarles una imagen para que ustedes puedan ver qué es lo que la escritura nos muestra de los tres cielos. Entonces tenemos aquí, hermanos y amigos, el primer cielo, que es la atmósfera donde nosotros estamos, desde aquí es de la Tierra hasta llegar aquí antes de lo que conocemos como el universo. Y el segundo cielo, hermanos, que es el espacio exterior. Aquí tenemos entonces todo lo que son las galaxias, los planetas, y el tercer cielo es la morada de Dios. El tercer cielo es la morada de Dios. Y Pablo entonces dice que él fue arrebatado a este lugar, al paraíso, al tercer cielo. Ahora dice entonces en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, los cielos. Acompáñenme ahí adelante, hermanos, a Colosenses. Ahí un poquito más adelante de Corintios. Vamos a ubicarnos en Colosenses 1 y leemos del 15 en adelante. Colosenses 1 del 15 en adelante. Dice la palabra del Señor, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, es decir, la preeminencia de toda la creación, el prototocos de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y ahí nos va a describir entonces cuáles son las invisibles. Las invisibles entonces son, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, esas palabras que ustedes ven allí un poco como extrañas, que yo sé que para algunos puede sonar como raros cuando ven tronos, dominios, principados, potestades, todo eso, hermanos, es una referencia a la creación angelical, a la creación de ángeles, a la creación de la morada de Dios, a la creación del tercer cielo. Y dice que todo fue creado por medio de Cristo y para Él y por Él. Así que regresemos otra vez a nuestro texto allí, Génesis 1:1. Así que tenemos, hermanos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces hemos visto que desde antes de la eternidad, en la eternidad pasada, antes del principio ya existía un Dios eterno,
Y este Dios eterno creó todas las cosas con la palabra de su poder de la nada. Y este Dios, existe en una misteriosa pluralidad, que es el Dios trino, ha creado los cielos. Y sabemos entonces que estas palabras que aparecen allí en Colosenses, de tronos, principados, dominios, hace referencia a la creación angélica. Ahora sí quiero que veamos ahora entonces un poco de qué creó Dios en el tercer cielo. Y ya lo acabamos de decir, pero quiero que veamos algunas observaciones. Y acompáñenme entonces a Salmo 103, 19, 21. Salmo 103 del 19 al 21. Entonces, ¿qué creó Dios en el tercer cielo? Bueno, entonces ya vimos en Colosenses que hace referencia a la creación angelical, la creación de ángeles. Entonces, hermanos, los ángeles también son seres sempiternos, como les mencionaba al principio. Y nuevamente, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es necesario esto en la historia de la redención? Bueno, cuando avancemos en este estudio, hermanos, y aparezca un ser angelical en el transcurso de la historia de la redención, vamos a ver por qué es importante saber de esta creación invisible. ¿Cuándo sucedió esta creación invisible? ¿Qué creó Dios en esta creación invisible? Así que dice la escritura desde el versículo 19. Jehová estableció en los reinos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Ahora quiero que hagamos ahí algún pare. Entonces Dios hace la creación angelical en el tercer cielo, la creación de los ángeles. ¿Cuáles son las características de los ángeles? Entonces ahí en el versículo 20 encontramos la primera, dice, bendecid a Jehová. ¿Para qué fueron creados los ángeles? Para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para adorar a Dios, para bendecir a Dios, vosotros sus ángeles. Continúa el versículo 20, poderosos en fortaleza. Así que los ángeles son seres poderosos, seres que por lo menos hoy habitan en esferas que nosotros, por lo menos por ahora, no podemos habitar. Son seres que son poderosos, son seres que fueron creados en un lugar donde hoy nosotros en este momento no podemos estar, y son seres que obviamente fueron creados con un poder especial de parte de Dios. Después dice, y esto es muy importante, que ejecutáis su palabra. Amados hermanos y amigos, los ángeles solamente ejecutan la palabra de Dios. Eso quiere decir que los ángeles únicamente obedecen a la voz de Dios, obedecen los preceptos de Dios, obedeciendo a la voz de su precepto. Hermanos y amigos, no es correcto que nosotros le oremos a los ángeles. ¿Por qué? Porque no nos van a escuchar, no nos van a obedecer, no van a venir. Nosotros oramos a Dios. Los ángeles solamente obedecen a Dios. Y ellos han aparecido a lo largo de la historia de la humanidad, obviamente siendo mensajeros y siendo enviados por Dios, interviniendo en la historia de la humanidad, enviados por Dios, obedeciendo la voz de Dios. Así que, amados hermanos o amigos, si usted le ora a los ángeles, si usted le pide a Dios que envíe ángeles, no lo haga, hermano, porque no le va a obedecer. Los ángeles no obedecen su voz, no obedecen nuestra voz. Ellos solamente ejecutan la palabra de Dios. Ellos ejecutan la voz de Dios. Simplemente oramos a Dios, oramos al Padre como nos enseñó Cristo allí en la oración del Padre Nuestro. Oramos al Padre. Dice el 21, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. Ahora, esa palabra ejércitos, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dice esa palabra ejércitos? Que son muchos, que son muchísimos y que están ubicados en jerarquías. Apocalipsis 5:11 dice que son millones de millones. Dios creó millones de ángeles y esos ángeles están organizados en jerarquías. Después dice
El 21, ministros suyos que hacéis su voluntad, nuevamente, que ejecutan la voluntad de Dios. Bendecida Jehová a vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Así que tenemos que Dios creó a los ángeles, esta creación que Dios hizo allí en el tercer cielo. Así que les acabo de decir, hermanos, que cuando vemos esa palabra ejércitos, hace una referencia a que son muchos, pero que están ubicados por jerarquías. ¿Acaso la escritura nos muestra algunas jerarquías de ángeles? Podemos ver en la escritura cómo pueden estar organizados estos ángeles, porque es importante saber cómo están ellos organizados. Y sí, creo que vayamos al libro del profeta Isaías para que veamos una de estas jerarquías y podamos ir armando este ejército o esta jerarquía. Isaías capítulo 6, versículo 2. ¿Otra persona que quiera ayudarnos con la lectura? Dice Isaías 6, versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Muchas gracias, hermanito. Entonces dice que por encima de él habían serafines. Serafines, entonces tenemos la primera jerarquía de los ángeles. Esta palabra, hermanos, en el hebreo significa ser ardiente o brillante. Decir que los serafines son seres ardientes o brillantes. Ahí los describen. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces tenemos ahí la primera jerarquía de ángeles, los serafines, seres brillantes o ardientes. Ahora regresemos a los salmos para ver otra jerarquía, hermanos, rápidamente. Salmo 80. Salmo 81. Salmo 81. Dice la palabra del Señor: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Querubines, ahí hace una referencia a Cristo cuando dice, oh pastor de Israel. Cristo es el pastor de Israel. Tú que pastoreas como ovejas, que estás entre querubines. Esta palabra es la palabra querub, que significa ser que domina, ser alado que domina o ser alado que gobierna la casa. Así que tenemos estos querubines y muchos han dicho, hermanos, que ese tipo de ángeles son los de más alto rango o jerarquía. ¿Por qué? Porque dice que Cristo, Dios, habita entre querubines. Dios habita entre querubines y no se dice en otra parte de la escritura que Dios habite en medio de otros ángeles, sino de los querubines. Así que podemos ver entonces que tal vez los querubines sean los ángeles de mayor rango. Ahora acompáñenme, hermanos, al penúltimo libro de la Biblia antes del Apocalipsis, a Judas. Judas, capítulo 1, versículo 9. Vamos allí rápidamente. Judas 1:9 dice la palabra del Señor: pero cuando el arcángel Miguel, que tenemos otra jerarquía, arcángel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. Entonces tenemos, hermanos, otra jerarquía de ángeles. Ya tenemos entonces los serafines, los querubines, que tal vez son los de mayor rango, y los arcángeles. Aunque de los arcángeles no aparece el nombre en plural, sino únicamente el arcángel Miguel. Pero pues se puede decir que tal vez hay otros arcángeles, pero en la escritura solamente aparece el arcángel Miguel. Ahora, entonces dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo, aquí aparece entonces el nombre diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, y el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprende. Entonces, hermanos, nosotros, como somos seres inferiores a los ángeles,
no tenemos ni el poder ni la autoridad para reprender al diablo. Ni aún el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio contra Satanás, sino que le dijo el Señor, te reprende. Ahora sí, si no lo hizo un arcángel, que es un ser poderoso, como ya veíamos, es un ser mucho más poderoso que nosotros, no se atrevió a proferir juicio ni reprender al diablo, ahora mucho menos nosotros. Así que si alguno de los que estamos aquí tenemos esta práctica antibíblica de reprender al diablo, hermanos, no es bíblico. No es bíblico nosotros reprender al diablo porque no tenemos ni el poder ni la autoridad. Ni el arcángel Miguel se atrevió a reprender al diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Así que, ¿qué aparece, hermanos? La palabra diablo. La palabra diablo. Al diablo se le atribuyen varios nombres en la escritura, pero particularmente dos. Y este es uno de esos. Y ese es el nombre de la palabra griega, y eso significa el engañador y el acusador. Diablo significa engañador y acusador. La otra palabra que aparece, hermanos, que se usa en el antiguo pacto, es la palabra Satanás. Satanás, que es la palabra hebrea que significa el adversario o el opositor. Entonces, Satanás es el adversario, el opositor, el engañador y el acusador. En otras partes también se le da el nombre de Belcebú, que significa el dios de las moscas o el señor de las moscas. Entonces, hermanos, hasta aquí entonces estamos viendo que en esta creación angelical, en esta creación del tercer cielo, Dios creó a los ángeles. Ahora encontramos a este personaje, a esta creación también, a esta criatura, el diablo. Pero entonces, aquí nos tenemos que preguntar, hermanos, ¿hay algún texto de la escritura que nos pueda decir en qué momento fueron creados los ángeles? ¿Ustedes saben en qué momento fueron creados? ¿Durante la creación? ¿Antes de la creación? ¿Después del hombre? ¿En qué momento creen ustedes que fueron creados los ángeles? ¿Alguien tiene alguna idea? Cuando crió los cielos, hermano Elías. Cuando creó los cielos. ¿Eso sería en qué momento, hermanita? ¿Qué momentos creen ustedes? Bueno, acompáñenme a Job. Job 38, para que tal vez la escritura nos pueda mostrar un poco de cuándo pudieron haber sido creados los ángeles. Job 38, y vamos a leer del versículo 4 al 7. Dice la escritura, Dios hablando con Job le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Vemos entonces la grandeza de Dios con la pequeñez de Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esa expresión, hermanos, hijos de Dios, del Antiguo Pacto Testamento, la mayoría de veces, no todas, cuando ustedes vean esa expresión, los hijos de Dios, significa ángeles. Los hijos de Dios son los ángeles en el Antiguo Testamento. En gran parte, hermanos, que aparecen, no en todas las partes. Así que recordemos, hermanos, que esta palabra ángel significa mensajero. Entonces ya ustedes saben cuál sería tal vez una de las tareas primarias de los ángeles, y eres que eran mensajeros. Los ángeles son mensajeros. Ahora, hermanos, quiero que regresemos entonces nuevamente allí a Judas. No quiero mi juego. Y otra vez quiero que veamos entonces que el arcángel Miguel está contendiendo con el diablo. Ahora, ¿ustedes qué creen de estas tres jerarquías
que les estoy hablando, entonces sabemos que el diablo también fue una creación de Dios, ¿no? Y antes de caer, antes de ser diablo, era un ángel. El diablo antes de ser diablo era un ángel. Ahora, ¿cuál creen ustedes que era la jerarquía que pertenecía al diablo? Entonces vayamos Querubines. ¿sí? Querubines. Bueno, vamos a ver qué dice la escritura. Vayamos a Ezequiel 28. Y vamos a leer los versículos 14 y 15. Ezequiel 28, versículos 14 y 15. Dice la escritura, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Así que hermanos, Satanás, antes de caer, antes de rebelarse contra Dios, era un querubín. Entonces, por lo que ya les dije anteriormente, pertenecía al rango de los ángeles de mayor jerarquía. Dios habita en medio de querubines. Ahora, así que tenemos que Dios creó un querubín perfecto, el cual decidió rebelarse. ¿Alguien sabe cuál fue el pecado de Satanás? Quiso ser igual a Dios. Muy bien. Entonces, quiso ser Quiso ser igual a Dios. Así es. Satanás quiso ser semejante a Dios. Quiso ser igual a Dios. Él anhelaba ser igual a Dios. Así que se halló maldad, dice, hasta que se halló en ti maldad. Ahora veamos lo que dice Isaías, ahí atrásito, rápidamente. Isaías 14, para que también veamos un poco otra información de este ángel. Isaías 14, versículos del 12 al 14. Dice la escritura, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, ¿y qué dice? Y seré semejante al Altísimo. Entonces, ahí está el pecado de Satanás. Querer ser semejante a Dios. Querer ser igual a Dios. Así que se halló este pecado, se halló esta maldad en Satanás. ¿Y qué fue lo primero que Dios hizo? Y aquí entonces, hermanos, quiero que veamos otros atributos de Dios importantes que vamos a estar recordándolos en cada lección. Voy a estar recordándoles esos atributos. Y hasta aquí hemos visto que Dios es un Dios eterno, que Él es un Dios creador todopoderoso y que Él es un Dios trino, un Dios triuno, un Dios que existe en una misteriosa pluralidad. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios a esto? ¿Cuál recuerdan ustedes o cuál creen ustedes que fue la respuesta de Dios a esto? Vamos a ver entonces que Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Ahora, Dios, ¿cómo responde a esto? ¿Cómo Dios responde a la rebelión de Satanás? ¿Cómo Dios responde al pecado, a la maldad que se halló en el corazón de Satanás? Dios es santo y justo. Ahora, ¿qué podemos decir que es santo? Entonces, seguramente muchos dicen, no, pues que es puro, que es perfecto, que es bueno, y podríamos algunos decir algunos significados, y todo eso está relacionado ciertamente con la santidad de Dios. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, hermanos, estamos hablando que Dios es un Dios separado o apartado de todo pecado o pecador. Así que si se halló maldad en Satanás, ¿qué tuvo que hacer Dios con él?
para poder Dios demostrar su santidad, para él velar por su santidad. ¿Qué tuvo que hacer Dios con él? Separarlo. Expulsarlo. Expulsarlo, separarlo, expulsarlo. Muy bien, entonces como Dios es un Dios santo, Dios no habita ni cohabita con el pecado ni con el pecador. Entonces Dios, como Él es separado o apartado de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado, de toda oscuridad, de todo lo que es contrario a su santidad, así que Dios expulsó a Satanás, se separa de él. Ya Satanás no puede estar en la presencia de Dios, ya no puede estar en la morada de Dios, ya no puede estar delante de Dios porque Dios es un Dios santo. Y ahora, ¿cómo Dios va a mostrar su justicia? ¿Qué es la justicia? Si yo les pregunto a ustedes qué es justicia, ¿ustedes qué me dirían? ¿Qué es ser justo? Será juzgado por sus pecados. ¿Ok? Será juzgado por sus pecados. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué es justicia? ¿Qué significa que Dios sea justo? Justicia es reprender, ¿no? Reprensión. ¿Perdón? Estar al lado de la verdad. Estar hablando la verdad. ¿Ok? Entonces, todo eso sí está relacionado con la justicia. Pero cuando hablamos de que Dios es justo, estamos hablando de que Dios debe dar a cada quien lo que cada quien merece. Es ahora. Dios es justo y debe dar a cada quien lo que cada quien merece. ¿Cómo podemos ver entonces la justicia de Dios aplicada a Satanás? Pues, Así que les pregunto, ¿cuál fue el castigo que se determinó contra el diablo? Así que vayamos allí a Mateo 25:41. Mateo 25:41. ¿Cuál fue el castigo? ¿Cómo Dios está mostrando su justicia en contra del diablo? Así que dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir que aparte del diablo, también hubo unos ángeles en el dragón que púrpura el diablo de engañó mira, es con H. y que se rebelaron Han montado contra 600, Dios. bien bonito, bien claro. Así que aparte de Satanás, hubo otros ángeles que se rebelaron contra Dios. Y recuerden que el diablo es un engañador. Así que él engañó a todos estos otros ángeles para que junto con él se rebelaran contra Dios. Así que, ¿cuál era el castigo? Así de ¿Cuál es recto. el castigo? Fuego eterno. El fuego eterno. Dice ahí en Mateo 25:41, malditos al fuego eterno. Esa partícula, hermanos, al, y en nuestro idioma español no se puede obviamente como ver muy bien, pero en el griego, esa partícula que va acompañada de al fuego, al eterno, aparece ahí en griego, nos indica que cuando aparece esta partícula en el griego es que es un lugar que existe, es un lugar real, es un lugar que existe en algún lugar. Así que Dios creó un lugar llamado el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles y sus demonios. Pero también sabemos que este lugar también ha sido designado para todos aquellos que rechacen a Cristo, todos aquellos que rechacen el Evangelio. Y así recordábamos entonces, hace 8 días, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre prediqué, en tu nombre profeticé, en tu nombre saqué demonios, en tu nombre asistí a la iglesia, ofrendé, canté, todo lo que ustedes puedan ver de una vida evangélica, una vida religiosa, pero esto
no salva. Asistir a una iglesia no salva. Cantar a Dios no salva. Predicar de Dios no salva. Y todas estas cosas que muchas de estas personas hacen y delante de Cristo le dirán que hicieron todo esto en el nombre de Él, Cristo les dirá: apartados de mí al fuego eterno, malditos. Así que aunque este lugar fue preparado inicialmente para el diablo y sus ángeles, también es un lugar para todas aquellas personas que han rechazado el Evangelio, que han rechazado a Cristo. Así que tenemos aquí entonces el infierno. Es importante aclarar esto, queridos amigos y hermanos. El infierno es 0% cruel, pero 100% justo. Algunas personas afirman: no, es que Dios es muy cruel al enviar a personas al infierno. Pero no, hermano, no hay nada de crueldad en el infierno. El infierno es 0% cruel, pero 100% justo. Y es el lugar, el destino final del diablo, sus ángeles y todos aquellos que han rechazado a Cristo. Todos aquellos que tal vez profesan, que hablan, que predican, que dicen que creen en Dios, pero en realidad no han puesto su confianza en Cristo. No han tenido un arrepentimiento genuino para con Dios. Así que, hermanos, vamos a dejar hasta aquí por cuestión de tiempo. Y quiero entonces concluir rápidamente haciendo un énfasis en que nuestro Dios no es un Dios que se desgasta mostrando su existencia, porque nosotros cuando nos acercamos a las Escrituras, nos acercamos creyendo que Él es el único Dios vivo y verdadero. Él es el Dios eterno, el Dios preexistente, y que es el Dios creador, el Dios triuno, el Dios santo y justo. Y este Dios que es santo y justo no puede cohabitar con el pecado, no puede habitar con el pecador, y ha creado este lugar para que su justicia pueda ser glorificada, para que su justicia pueda ser exaltada. Ahora, entonces, vimos que en esta creación invisible hay una creación angelical. Está la creación del tercer cielo, la creación del trono de Dios, allí de todo lo que rodea el trono de Dios, mejor, estos ángeles en medio de los que él habita, los querubines, y que uno de estos querubines se rebeló contra él. Y este es Satanás, el adversario, el opositor, el acusador. Así que, hermanos, vamos a dar hasta aquí esta lección de Dios y la creación invisible. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, algún aporte que quieran hacer. Profe, una pregunta. Sí, mi hermano Edwin. Como tal, en estos momentos, en estos tiempos, el hombre no tiene el poder de echar fuera demonios, como tal. Bueno, cuando uno ve en la escritura siempre la expulsión de demonios, lo vemos, es un evento que vemos mayoritariamente en el ministerio de Cristo, ¿no? Y de los apóstoles. Así, ahora, ¿por qué Cristo demostró o hizo esto constantemente, estos milagros y estos prodigios? Primero, para demostrar que era el ungido, para demostrar su poder, que era el enviado, que era el Mesías, y para demostrar que con él había venido el reino de Dios. Ahora, con respecto a que si hoy un creyente tiene el poder para expulsar demonios, ese poder siempre, hermano David, siempre ha estado en Dios. Es decir, no en nosotros, aunque en los apóstoles podríamos decir que ellos como estos hombres elegidos por Dios, como enviados por Dios y como como parte importante del proceso de redención o el proceso de revelación de Dios,
Yo creo que los apóstoles, en este rango que ellos tuvieron, ellos sí obtuvieron ese poder de Dios, pero yo creo que hoy en día, cuando tal vez podríamos ver expulsión de demonios, sigue siendo por el poder de Dios. Un creyente no puede atribuirse que tenga el poder o que tenga la autoridad o la unción de hacerlo. Y bueno, si alguien eh, lo hace en el poder de Dios, no porque tenga el poder de hacerlo. Ahora, obviamente, pues ahí habría que entrar a otro tema y es cómo este movimiento de expulsión de demonios pues ha permeado la iglesia hasta el punto de que puede llegar a ser entretención y no llegar a ser realmente una actividad genuina de expulsión de demonios. Hermana Damaris, ¿va a preguntar? Hermano Elías, cuando usted habló sobre los ángeles, trajo a memoria a lo que habla Apocalipsis. Sobre, por lo menos en Apocalipsis 2, dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿A qué ángel se está refiriendo cuando está hablando de la iglesia? ¿Son los ministros? Claro, pastores. Así es, sí. Los ángeles que se les escriben a los mensajeros que aparecen ahí de cada iglesia son los ministros de cada iglesia, son los mensajeros de cada iglesia. Cuando habla de los ángeles y dice sobre lo que se habló de Mateo, que habrá juicio para el fuego, para el lago de fuego, también se está refiriendo a estos ángeles. En el de Mateo 25:41. Sí, de que se habló. Sí, no, yo creo que ahí hace referencia a los ángeles que se rebelaron junto al diablo, es decir, los demonios. Como tal, el diablo, o el demonio, Satanás, él no tiene el poder para estar en varios lugares al mismo tiempo, ¿o sí? Así es, sí. Eso vamos a verlo en la próxima clase, pero sí, el diablo no es omnipresente como Dios, ¿no? El diablo es un ser espiritual, es un espíritu, y él está en un lugar. Él no puede estar en muchos lugares. Él está en un lugar y eso es lo que veremos en la próxima clase. Hay un lugar específico en el que el diablo está, pero él no puede estar en todos los lugares. Sus demonios, él los envía a todos los lugares, ¿no? Pero él no puede estar en un lugar, en todos los lugares, perdón. ¿Alguna otra duda, hermanos, amigos? ¿Alguna pregunta, algún comentario, aporte que quisieran hacer? Bueno. Bien, queridos hermanos y amigos, como saben, el de hoy en 8 pues es el jueves festivo de lo que llama la Iglesia de Roma la Semana Santa. Entonces, teniendo en cuenta que tal vez muchos de ustedes van a estar viajando y como también tenemos un compromiso y una actividad de conferencias aquí en la iglesia en Ocaña, entonces este próximo jueves no nos reuniremos, así que Dios mediante retomaremos de hoy en 15, es decir, de este jueves en 15. De todas maneras, vamos a procurar las conferencias que tendremos el próximo jueves y viernes, poder transmitirlas para que aquellos que no están en Ocaña y puedan y quieran verlas, pues vamos a poder transmitir eso en vivo. Van a ser unas conferencias sobre el diseño de Dios para el hombre y la mujer, los roles y todo lo demás relacionado con el diseño de Dios para los hombres y las mujeres. Así que, hermanos, bueno, si no hay más preguntas, de todas maneras, cualquier cosa allí por el chat privado o por el WhatsApp, cualquier duda me están comentando. Entonces, hermanos, gracias por su tiempo, gracias por su disposición. Vamos a orar para encomendar ese tiempo a las manos del Señor y nos despedimos. Padre amado, gracias Dios bendito por esta oportunidad que nos permites. Gracias por este espacio, por hablar a nuestras vidas a través de la Escritura.
Reconocemos, oh Dios bueno, nuestra debilidad, nuestra inutilidad, nuestra dependencia de ti. Bendito Dios, ayúdanos cada día a acercarnos a la imagen de Cristo, que entendamos el Evangelio, a que hoy podamos ser llamados tus hijos. Ruego por las personas que tú has traído a este espacio, aquellos que no son creyentes, quieras tú concederles el don de la fe, el arrepentimiento, el don de la salvación. Y a mis hermanos, Dios, para que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de la Escritura, para que tu palabra sea exaltada y glorificada a través de nuestras vidas, a través de esos espacios. Ayúdanos a seguir creciendo, Dios, en el entendimiento de tu palabra, a entenderte y conocerte, y cuál es tu voluntad, Padre bueno. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Ayúdanos a que nuestra vida, que nuestro carácter sea cada vez más formado como el de Él. A ti damos toda gloria y toda honra, en el nombre de Cristo. Amén. Hermano, muchas gracias